¿Dónde naciste, José Luis? Pues nací en un pueblo que se llama Cubilla Avellaneda, en Soria. El primer contacto que tuve yo con el cine fue, estaba en una cola del Cine Coliseum de Madrid y se acercó una persona a mí, porque yo tenía un Nicky, ¿no? Se me notaba que estaba fuerte, que hacía gimnasia, y me dijo que si quería trabajar. Fuiste campeón de España de culturismo Sí. dos veces. Vamos a ver, primeramente me presenté a un campeonato, vino un italiano aquí a Madrid, puso un gimnasio, se llama Heracles, y allí nos juntamos pues todos los chavales que hacíamos gimnasia en aquella época. Entonces hacía concursos de estos a nivel de... Alquilaba una discoteca, hacía un concurso y íbamos 20 personas. Ese fue el inicio de los concursos, porque aquí no se hizo nunca nada más que cuando vino Dino. Yo me presenté al Mr. Heracles, que lo gané. Yo tenía 17 años, más o menos. Mr. Madrid en el 79, no, en el 67. Luego gané el Mr. Madrid 2 veces. Luego me presenté al Mr. España, bueno, eso ya fue después, que ya estaba bastante fuerte. Me he presentado, estuve 10 años compitiendo, más o menos. 10. Y gané, pues eso, algunos campeonatos, como 10 campeonatos o por ahí, una cosa así. Bueno, has trabajado en películas con actores de primera línea. Por ejemplo, estamos hablando de Charlton Heston, Sofía Loren. ¿Recuerdas alguna vivencia especial o algún recuerdo especial de estos actores tan reconocidos, ¿no?, a nivel mundial? Bueno, la impresión de verlos, ¿sabes? Ahora, una cosa que yo hice mal es no hacerme ninguna foto con ellos. Tenía que haberme hecho fotos con toda la gente que conocí. Pero es que no tengo fotos ni con Arnold. Claro, como yo estaba fuerte, pues las películas de Tarzán que hice 2 fue por el tema de estar fuerte. La primera película se rodó en Barcelona, Tarzán y el misterio de la selva. Después, a los 2 meses, hice otra película que se llamaba Tarzán y el tesoro Caguana en Costa de Marfil, en África. Las dos duraron aproximadamente 2 meses de rodaje, cada una. Bueno, hay una película que pues alcanzó un recorrido a nivel internacional pues muy importante, ¿no?, que fue Conan el Bárbaro. ¿Qué nos podrías comentar de esta película en la que tú participaste como doble de nada más y nada menos que una persona difícil de doblar, que fue el campeón tantas veces de fisiculturismo, Arnold Schwarzenegger? ¿Qué recuerdos tienes de aquella vivencia, de aquella película? Esto empezó, había una finca en la carretera de Andalucía y yo iba bastante a montar a caballo y demás, ¿no? Entonces un tal Mahán, que era maestro de armas español, ya estando la película aquí, bueno, ya estando toda la preparación del rodaje y demás, porque yo me enteré en los gimnasios que se iba a rodar esta película y que iba a venir Arnold a hacerla. Pero bueno, eso fue que yo me enteré, nada más. Entonces, ya como te digo, estaba montando a caballo en una finca y Mahán, con Terry Leonard, que era el maestro de armas americano, pues le llevó a la finca para conocer aquello y demás. Entonces yo, como te digo, estaba dando vueltas con un caballo y entonces Terry Leonard, el maestro de armas americano, se fijó en mí, pues yo tenía un Nicky, ya estaba en camiseta. Mahán me llamó, fui con el caballo allí, me apeé el caballo y entonces Terry Leonard me llamó, Terry Leonard al verme fue que le llamé la atención y pensó en que yo podía ser el doble de Arnold. Después de haber visto, creo, en Estados Unidos mucha gente, pero no cogieron a ninguno. Entonces ya Mahán me lo contó, que posiblemente iba a hacer yo el doble de él y tal, porque le preguntaron que si yo hacía cosas de riesgo y tal. Mahán dijo que sí. Entonces al día siguiente me fui a Villamagna, al hotel, y allí estaba Arnold, me lo presentaron y me hicieron quitarme la camisa. Hice unas poses a Arnold, que me dijo que hiciera unas poses. Total, que Arnold fue el que dio el visto bueno. Y yo, Emilio, pues luego ya tal, pues me hicieron el contrato, bueno, eso fue después ya, y así empezó la cosa. Creo que estuvieron buscando, no sé si sea verdad, buscando un doble en Estados Unidos y no lo encontraron, no me lo creo, pero bueno, ¿sabes? Y
Y bueno, el caso es que lo hice yo. ¿Cómo fue la experiencia de compartir esos meses de rodaje junto a...? Fabuloso, a mí me vino fenomenal. Porque esas cosas siempre te llaman la atención y bueno, estuvimos 5 meses además rodando y bueno, doblan escenas pues muy peligrosas. Una de las más importantes fue el primer día de rodaje en Comenar Viejo. Se hicieron las primeras escenas de los lobos, la persecución de los lobos. Entonces, como los lobos corren más que uno, calcularon el tiempo que tardaban los lobos en hacer 100 metros y el tiempo que yo tardaba en hacer 50. Por lo tanto, los lobos salían de 100 metros y yo salía de 50 con la intención de que tenía que subir unas rocas. Eso fue en Comenar Viejo. Justamente cuando los lobos llegan y me cogen de la capa, yo iba con una capa y demás, me tiran, bueno, allí se corta porque eso fue detrás de la roca. De la escena de los lobos, ¿hay alguna cosa que nos quieres comentar? Porque hay algún dato que se cuenta una versión, pero tu versión se sabe menos, ¿no? De que Arnold parece ser que los lobos le mordieron a él, pero parece ser que eso no fue del todo correcto, lo que se escucha, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo no sé qué alcance habrá tenido lo que ha dicho Arnold, porque a Arnold le hicieron una entrevista no hace mucho y él dijo que la escena la hizo él, lo cual no es cierto, y que estuvo a punto de, eso lo dice él, que estuvo a punto de suspenderse el rodaje porque hubo un accidente del protagonista, que era él, lo decía él, que es que le mordió un lobo en la mano y no sé qué, y tuvo un problema, y eso es mentira. Porque al que mordió el lobo en la mano fue a mí. Entonces, no sé a qué es debido esto que se inventó, no lo sé. Bueno, o sea que te mordió el lobo en la mano en el rodaje de la escena en el que se encuentra la espada de Crom, ¿no? Sí, claro, pero es que, a ver, los lobos no te muerden. Lo que pasa es que la capa estaba impregnada de una sustancia que los lobos iban a la capa. Y en el revuelo ese de atrás, eso fue detrás, eso no se filmó. De atrás de la roca, que yo me caí por detrás y demás, los lobos, claro, como estaban ahí, pues un movimiento mío que me quité la capa, yo veía a los lobos la cabeza aquí, ¿no? Pero ellos no te hacían nada, ¿eh? Y no sé dónde puse la mano que se encontró con la boca de un lobo y me mordió. Pero que no me pasó nada la mano, ¿eh? Se me hinchó el antebrazo. O sea, no me rompió ningún tendón ni nada, resbaló el colmillo y no me pasó nada. Luego viene mi caída muy importante que hice, se entiende que luego hacen un decorado, que yo al desaparecer en las rocas, pues luego caigo por un terraplén y demás, y eso se hizo en un estudio. Y fue muy peligroso, eso fue bastante peligroso porque era una caída tendría 2, 4, por lo menos unos 14 metros de caída, ¿sabes? Muy importante porque Terry Leonard fue el que preparó todo el truco y demás para la caída. Y ahí empezó el rodaje de Conan. Y bueno, y mi experiencia, eso fue como una firma, ¿sabes? De que podía hacerlo todo. Vale, eso fue en Madrid. No, eso fue en Comenar Viejo. En Colmenar, bueno, en la provincia de Madrid, en la comunidad. Claro, sí. Vale. Luego también estuvisteis rodando en Segovia, en Balsaín. Primero estuvimos en Madrid, en el kilómetro, me parece que era 40, la carretera de Toledo, con una nave grande, que ahí se hizo bastante de la película, casi como 2 meses. Después de ahí nos fuimos a Balsaín, en Segovia. Allí conocían a Tiuska, que hacía de madre de Conan. Este chaval que tenía 11 años, Jorge Sanz, ¿eh? Y estaba también Bill Smith, que hacía de padre de Conan, que es un actor americano que también era culturista y un tío muy fuerte. Y también llegó por allí Franco Columbu. Sí, hombre, Franco Columbu tenía que ir porque Arnold era muy amigo de él. Muy amigo. Eso fue, no estaba en el guión, pero se lo trajo y estuvo allí en Segovia, Franco Columbu. Y luego, como sabes, nos hemos conocido por el motivo de que alguien, un fan de esta película,
tuvo la decisión de recuperar los restos de lo que fue una escena icónica de esta película, sí. que fue La Rueda del Dolor, rodada en la provincia de Ávila. ¿Qué sientes tú al ver que hay gente que ha hecho un esfuerzo tan importante como para poder recuperar aquellos restos que quedaban, ¿no?, de esta escena tan importante? No, pues eso es, la persona que haya hecho eso es muy interesante, porque eso lo raro es que la productora no recogiera todo aquello y eso lo llevara, ¿eh? Pero siempre lo hacen, los trajes y demás. Entonces que abandonasen eso y que alguien se haya preocupado de eso, pues me parece muy bien. Y tú tuviste la oportunidad, tantos años después, de volver a empujar con tus manos Sí, hace The poco. Wheel of Pain. Hace poco, sí. Lo hice ahí ¿dónde fue esto? Salamanca. Sí, hice ahí me filmaron las mismas escenas empujando la noria esta y demás. Y te gustaría, sabes que la propuesta por parte del dueño de la rueda es la de exponerla en un futuro museo y Sí. bueno, a nosotros nos propuso que así fuese. ¿Qué opinas de que esa rueda pudiera exponerse en un futuro al público en general? Lo veo fenomenal esto, claro. Lo raro es que no se lo llevasen a Estados Unidos, ¿eh? Todo esto, por lo menos. Bueno, se podría decir que eres el Conan soriano, podríamos decir. ¿Cómo te sientes? Al haber hecho de doble de Arnold, ¿qué sensación para ti pudo ser participar en una película tan emblemática como esta? Una experiencia como una película americana, que tiene unos medios increíbles, ¿sabes? Y que había dinero y demás, pues está bien. Una película que me llenó de ilusiones, pero bueno, no sé si fue lo último que hice yo de especialista, ¿eh? Pues como también hice muchas cosas de actor y demás, comedias con pajares y demás. Pero bueno, que estuvo bien Conan. Conan fue... Además, llevaba yo tiempo sin trabajar y me vino fenómeno también. ¿Qué recuerdas de la escena del rodaje de La Rueda del Dolor allí en Ávila? ¿Qué recuerdos tienes? Porque se rodó en invierno y hubo escenas que se rodaron con nieve y con mucho frío. ¿Qué recuerdos tienes de estar allí en ese lugar tan especial, ¿no? Pues claro, no recuerdo siempre recuerdos nuevos, que bueno, menos mal que además estaba nevando, que es lo que querían, que nevase. Y entonces nevó y todo, o sea que la escena salió perfecta. Y Arnold, claro, como siempre, pues le tuve que doblar en una toma que hicieron de las piernas. No sé si fue porque mis piernas eran mejores, mejor forma, o porque Arnold no quiso por el frío que hacía. Es que no, puede ser que sea por eso, ¿sabes? Puede ser por todo, sí. La verdad. ¿Algún recuerdo que tengas especial de aquel rodaje con Arnold? Bueno, yo qué sé, Arnold y yo, bueno, yo estaba todo el día detrás de cámara, porque como era el doble tenía que estar ahí. Y bueno, Arnold, no sé, íbamos a entrenar, íbamos a hacer footing en Almería por el paseo marítimo, y hicimos gimnasia, yo hacía gimnasia con él. Pero bueno, no sé qué decirte, Arnold bien, pero bueno, el rodaje muy bien, porque además duró bastante. Y bueno, una cosa que voy a contar, que se sale fuera de esto, que es que en Almería conocí a una chica de figuración especial, ¿eh? Y entonces, una chica muy guapa además. Y bueno, pues nada, yo la vi otra vez por allí y tal, y nos hicimos novios. Eso puede ser especial. Bueno, una experiencia personal única, evidentemente. Bueno, y luego... ¿Y ya os casasteis y eso? No. No, solo novios. Vale. Oye, ¿y Arnold estaba tan fuerte como parecía? No, sí, Arnold estaba muy fuerte. Arnold pesaría... Yo pesaba 90 kilos, Arnold pesaría un poco más, seguramente. Pero Arnold y yo éramos parecidos, o sea, ¿entiendes? O sea, de espaldas iguales, con la melena y tal. Era mi pelo, además, el que tenía yo en la película. Él tenía un coletero, tenía el pelo largo, le hicieron un coletero para tener más pelo. Pero bueno, no, yo me llevaba bien con Arnold, está bien. A nivel de mi trabajo en el cine, muy importante lo de Arnold, claro. Pero para mí lo más importante y lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de la película de Tarzán, que era protagonista y bueno, es fácil de actuar, tienes que tener el físico
Y lo que más importante para mí es lo de Tarzán. Luego hice una película de Super Sonic Man, la versión española de Superman, que se hizo aquí, el director era Piquer. Y Super Sonic Man, bueno, no estuvo mal. Pocos medios, también. No era como el Superman americano, que hay más dinero. Todas las cosas que he hecho en el cine con los hermanos con Ozores, ¿sabes? Antonio Ozores y demás, que he hecho muchas comedias con ellos. Con Sumer también trabajé. El primer divorcio, una película española. Cuando fuimos a Almería fuimos en febrero o marzo, me parece, sí, fue en marzo. ¿Y qué te iba a decir? Pues Almería es un sitio de calor y tal, pues hacía un frío en Almería, pero como nunca, ¿eh? Pero un frío tremendo, tenías que estar con abrigos y demás ahí en el rodaje. Y hemos llegado aquí al cementerio de San Gil y me ha impresionado totalmente, pero me quedo sin palabras, porque esto es maravilloso. El paisaje y donde estaba hecho, pues siento que es una labor fenomenal, claro, para recordar por lo menos y tener, porque si no pues hay gente que se dedica a hacer estas cosas, esto no se conoce, ¿entiendes? O sea, es una labor muy importante, sí.